Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Pasaje de Fe. Es un gusto enorme tenerte aquí. Hoy nos sumergiremos en una de las verdades más grandes, y a veces, más desafiantes de nuestra fe cristiana: la doctrina de la Trinidad. ¿Alguna vez te has rascado la cabeza preguntándote cómo puede ser que Dios sea uno, pero a la vez tres personas? ¿Suena confuso? Para muchos, sí. Algunos lo ven como una contradicción, pero no lo es. Es un misterio, eso sí, porque la mente humana es limitada, pero es una verdad gloriosa, revelada en la propia palabra de Dios. Comprender la Trinidad no es solo para teólogos o pastores. Es fundamental para cada creyente, porque nos ayuda a entender quién es Dios en su esencia y cómo Él se relaciona con nosotros y con el mundo. Al final de este video, espero que tengas una visión mucho más clara de esta verdad central. Prepárense para una exploración fascinante y reveladora. Antes de que hablemos de tres personas, necesitamos sentar una base sólida. El cristianismo es una religión estrictamente monoteísta. Esto significa que creemos en un solo Dios verdadero, no en dos, no en tres, no en muchos dioses, uno. La Biblia lo proclama una y otra vez, desde el Antiguo Testamento. Escuchen este pasaje clave, conocido como el Shema Israel, de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una declaración poderosa de unidad, y no solo allí. El profeta Isaías lo reafirma con autoridad en Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Esto es crucial. Nunca bajo ninguna circunstancia pensamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como si fueran tres dioses separados. Son un único y solo Dios. Esta es la verdad sobre la cual se construye toda nuestra fe. Ahora que tenemos claro que es un solo Dios, la pregunta es, ¿cómo coexiste Él en tres personas? La Biblia nos muestra que este único Dios existe eternamente en tres personas distintas pero inseparables. Imaginen una perfecta armonía, una unidad divina. Cada una de estas personas es plenamente Dios, no una parte de Dios, ni un rol que Él asume, sino Dios en su totalidad. 1. Dios Padre. El Padre es, podríamos decir, el origen, la fuente de todo. Él es el creador majestuoso del universo, el que planea, el que envía, el que establece el propósito eterno. Él es ese Padre amoroso que anhela la reconciliación con su creación, que nos adopta como hijos a través de Jesús. Piensen en su soberanía, su eternidad, su inmutabilidad. Él no cambia. Él es el Dios a quien Jesús oraba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él es el Dios de quien provienen todas las bendiciones. Efesios 1:3. Dios Hijo, Jesucristo. Jesús no es una creación del Padre, ni una parte de Dios, ni un ser inferior con superpoderes. Él es Dios mismo encarnado. Piénsenlo, el propio Dios se hizo hombre. El Evangelio de Juan comienza con esta verdad asombrosa. Juan 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Jesús es el Verbo, la expresión perfecta de Dios. Él vino a la tierra con un propósito divino: revelar al Padre de una manera que pudiéramos entender, cumplir perfectamente la ley de Dios, y lo más importante, redimirnos del pecado a través de su vida perfecta, su muerte sacrificial en la cruz y su gloriosa resurrección. Él es 100% Dios y 100% hombre, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios vive en Jesús. Colosenses 2:9-1. Dios Espíritu Santo. A menudo el Espíritu Santo es malinterpretado como una fuerza o una energía impersonal. Pero no, Él es la tercera persona de la Trinidad, tan Dios como el Padre y el Hijo. La Biblia lo describe con atributos divinos. Él es el Consolador que Jesús prometió, nuestro guía constante, el que nos convence de pecado y de la justicia de Dios. Él es quien nos regenera, nos da vida espiritual, nos bautiza en Cristo y nos capacita para vivir la vida cristiana. Él habita en cada creyente, nos da dones espirituales para edificar la iglesia y nos ayuda a entender profundamente la palabra de Dios. Él es Dios activo en el mundo hoy, obrando en los corazones de las personas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Es cierto que la palabra Trinidad
no aparece directamente en la Biblia. Fue un término que la Iglesia primitiva desarrolló para describir de forma concisa lo que la Escritura enseña consistentemente. Pero el concepto, la realidad de un Dios trino, está tejido a lo largo de toda la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, anticipación. Desde el principio vemos indicios. En Génesis 1:26, cuando Dios decide crear al ser humano, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este uso del plural, hagamos, nuestra, es una pista de la pluralidad dentro de la deidad. También en la creación, Génesis 1:2, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos la actividad del Espíritu desde el inicio. Y los profetas como Isaías 9:6, hablan del Mesías con nombres divinos como Dios fuerte, Padre eterno. En el Nuevo Testamento, revelación plena, el bautismo de Jesús, Mateo 3:16-17. Este es uno de los pasajes más explícitos. Vemos a las tres personas divinas actuando y manifestándose juntas. Jesús, el Hijo, está siendo bautizado en el agua. El Espíritu Santo desciende sobre él visiblemente como una paloma. Y la voz del Padre se escucha desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una manifestación triple de la misma deidad en un solo evento. La Gran Comisión, Mateo 28:19. Jesús mismo, al enviar a sus discípulos, les da esta instrucción fundamental. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, singular, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La unidad del nombre con la pluralidad de las personas es una clave de la Trinidad. Saludos apostólicos. El apóstol Pablo, en sus cartas, a menudo usa saludos que incluyen a las tres personas. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto no sería posible si no fueran personas distintas y divinas. Entender la Trinidad es un desafío para nuestra mente humana. Por eso, a veces intentamos usar analogías como el agua, líquido, hielo, vapor, un huevo, cáscara, clara, yema o un trébol de 3 hojas. Estas analogías pueden ser útiles para visualizar la idea de 3 en 1, pero es vital recordar que todas son imperfectas y se quedan cortas. Ninguna puede explicar completamente la naturaleza incomprensible de Dios. El agua cambia de estado. El Padre no se convierte en Hijo o Espíritu Santo. Las partes del huevo pueden separarse o son componentes. Pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo son plenamente Dios. El trébol es solo una planta con 3 hojas. No es una esencia única con 3 manifestaciones divinas. La Trinidad no es un Dios que cambia de forma, ni 3 dioses que forman uno, ni 3 partes de un todo. Cada persona es plenamente Dios, coexistiendo en perfecta unidad y distinción eterna. Dios es único, y ninguna analogía creada puede capturar su esencia por completo. Es un misterio que aceptamos por fe, porque la Biblia así lo revela. La Trinidad no es solo una doctrina abstracta para teólogos. Es fundamental para nuestra fe y nuestra relación con Dios. 1. Revela la plenitud del amor de Dios. Nos muestra un Dios que es amor en su esencia misma, en la relación eterna y perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor no puede existir en aislamiento. 1. Explica nuestra salvación. Necesitábamos a Dios mismo, el Hijo, para redimirnos. Solo un Dios perfecto podía pagar el precio por nuestro pecado. Y necesitamos al Espíritu Santo para aplicar esa salvación a nuestras vidas y capacitarnos para vivir para Dios. 1. Profundiza nuestra adoración. Adoramos a un Dios que es tan glorioso, tan complejo, tan relacional, que existe en esta perfecta comunión trina. La Trinidad es, en última instancia, un misterio que no podemos comprender completamente con nuestra mente finita, pero es una verdad que podemos aceptar por fe, porque es lo que Dios mismo nos ha revelado. Es la esencia de un Dios relacional, un Dios que existe en perfecta comunión en sí mismo y que nos invita a participar de su comunión y de su vida. Lejos de ser confusa, la Trinidad nos muestra la profundidad, la riqueza y la complejidad gloriosa de su ser. ¿Qué te pareció esta explicación? ¿Qué aspecto de la Trinidad te resulta más sorprendente o inspirador? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerlos y seguir conversando contigo. Si este video te ayudó a entender mejor esta verdad fundamental, por favor,
Dale un me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitar esta palabra, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Pasaje de Fe. Así no te perderás nuestros próximos videos que buscan edificar tu fe. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video de Pasaje de Fe.